Estamos grabando. Entonces, buenas noches nuevamente. Para marcar la asistencia, ¿dónde es que marcan ustedes, jóvenes? Aquí leen la instrucción. Otra materia. Aquí está. Entonces, para marcar la asistencia, como estudiante, ahora sí. ¿Quiénes no han podido marcar la asistencia, jóvenes? De mi licencia era que me lo puede verificar, Yo por igual no he favor. podido, licenciado. Los que no han podido, ¿cómo han hecho? A ver, ¿han seguido la instrucción de acá o cómo han marcado? Yo he entrado ahí donde dice haga clic acá para entrar, para marcar su asistencia, he entrado ahí en asistencia Ya. y solo me salía seguir, haz clic acá para marcar su asistencia y no me salía más. Ya, vamos a ver. Entonces, algunos vienen y marcan aquí. Si marcan ahí, no va a registrar su asistencia. Ya les dije, ¿no ven? Entonces, aquí está la flechita. Tienen que hacer clic acá para marcar la asistencia. Voy a entrar. Busco la clase de la fecha de hoy. Y aquí está. Es la clase de hoy miércoles. Y aquí está para enviar la asistencia. Entonces, ustedes hacen clic aquí y ya se marcó automáticamente la asistencia. ¿Ya? Así han hecho, me han dicho que han ingresado acá y automáticamente posiblemente ya se haya marcado. Entonces, miren, yo tengo que marcar. Ya envié y ahora me voy a volver otra vez como docente. Voy a ver de quiénes no han marcado. ¿Quiénes tienen la duda? Sus apellidos. Fernández Romero. Y ya, Fernández Romero. Está marcada su asistencia. ¿Ya? Autograbado. Caucota Galván, Caucota Galván ya está marcado. Automáticamente marcado. ¿Alguien más tiene duda? Pimentel Caballero María. ¿Perdón, quién? Pimentel Caballero María. María, ¿qué? No escuché bien. María Pimentel Caballero. Ya, ahorita lo vemos. Está en la otra hoja. Oh, Pimentel Caballero no está. A ver, mira. Aquí está, no ha marcado todavía. A ver, marque como le indiqué hace un momento. ¿Alguien más tiene duda? Marcelina también no. Altamira, vamos a ver. Ya marcó a Marcelina. ¿Alguien más? ¿Edwin? Edwin. dice ¿Quién más? Solar. Daniel Velázquez, licenciado. A ver, Solares y Velázquez. Solares, ahorita vamos a ver en la otra página. Velázquez ya está, Daniel, ¿no es cierto? Y Solares también ya está marcado. ¿Alguien más tiene duda? A ver. Bedia, a ver, vamos a ver, Bedia. Bedia ya está marcado. ¿Alguien más? ¿Quién era la compañera? Pimentel era, ¿no? Ya está marcado de Pimentel. ¿Alguien más tiene duda, jóvenes? Ya. Vamos a continuar entonces. Voy a dejar de compartir esto y vamos a retornar a la presentación donde estábamos. Ya, estábamos estudiando la distancia entre dos puntos, ¿verdad? Y ahí les dijimos que la distancia entre dos puntos es la línea recta, la longitud, cuánto mide la línea recta que une a esos dos puntos. La distancia siempre es un valor positivo.
Para calcular la distancia se usa la fórmula del teorema de Pitágoras y de ahí se deduce la fórmula que es esta. La distancia de un punto 1 hasta un punto 2 es igual a la raíz cuadrada de x del punto final menos x del punto inicial, todo eso al cuadrado. Como es al cuadrado, el número de aquí lo vuelve positivo. Más y final menos y inicial, todo eso al cuadrado. Como es al cuadrado, lo de dentro del paréntesis lo vuelve positivo. Positivo más positivo sigue siendo positivo. Y raíz cuadrada de un número positivo también es positivo. ¿Ya? Por lo tanto, la distancia es siempre un valor positivo. No les puede salir negativo. Si les salió negativo, alguito se han equivocado. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. El día de hoy vamos a ver también otro concepto básico que es el punto de división. Cuando nosotros tenemos un segmento de recta, podemos tener un punto al medio de ese segmento de recta y que lo divide. Y al dividir al segmento de recta, va a aparecer una razón de división. Entonces les voy a explicar qué significa eso. ¿Ya? Tenemos un segmento de recta. ¿Ya? Y decimos que ese segmento de recta va a tener un punto 1 y un punto 2, un punto inicial y un punto final. Pero además decimos que no al medio exactamente, sino dentro del segmento va a haber otro punto. Y vamos a dividir el segmento de recta de la siguiente manera. Aquí vamos a tener al punto inicial o punto 1. Aquí vamos a tener al punto final, en este caso punto 2, le vamos a llamar. Y aquí al punto de división, el punto de división. Entonces, las coordenadas del punto 1 van a ser x1 e y1. x1 e y1. Las coordenadas del punto de división van a ser x, y. Y las coordenadas del punto 2 van a ser x2, y. ¿No? Ahorita veo el mensaje que han mandado. Se volvió a apagar el audio. Ya, está bien, yo traté de arreglar eso. Entonces, miren, lo que tenemos acá son varios segmentos de recta y los voy a dibujar con otro color. Con este azul. El segmento que va desde el punto 1 hasta el punto de división es este segmento que va desde el punto 1 hasta el punto de división. Después, desde el punto de división hay otro pedacito de la recta que se llama segmento de recta. Ese va desde el punto de división hasta el punto 2. Miren, desde el punto de división hasta el punto 2. Entonces, ¿qué es la razón de división? Una razón es un cociente, una relación que existe entre esta cantidad y esta otra cantidad. Este segmento de recta tiene una distancia, una longitud. Entonces, ¿cómo podemos calcular la longitud de este pedacito azul? Hallamos la distancia desde el punto 1 hasta el punto P. ¿Cómo hallamos la distancia de este segmento de recta azul? Hallamos la distancia desde el punto P hasta el punto 2. ¿Ya? Ahora, dice que la división de esta distancia desde el punto inicial hasta el punto de división dividida entre la distancia desde el punto de división hasta el punto final, a eso se le llama razón de división. Vamos a poner un ejemplo ahorita. Voy a marcar con este color verde lo siguiente. Miren, aquí tenemos esta distancia. Y imaginen desde acá hasta acá es otra vez esa distancia. ¿Ya? Entonces miren, desde aquí hasta aquí hay una parte. Desde este punto de división hasta donde está esta línea verde hay otra parte igual. Y desde esta rayita verde hasta el final, hasta el punto 2, hay otra parte igual. ¿Cuántas partes iguales hay, jóvenes? Para este ejemplo. 3 partes iguales. 3 partes iguales. Miren. Entonces, imaginen que esto vale 1.
¿Ya? ¿Y este cuánto va a valer? 2. 2. Vale. Si dividimos 1 entre 2, ¿cuánto va a ser? 1, 1 entre 2 Un es medio. medio. Perfecto. medio. Perfecto. Entonces, nuestra razón de división salió un medio. ¿Ya? Ahora, ¿para qué es importante esta razón de división? Para resolver algunos problemas, pero lo que quiero que interpreten es lo que significa esta razón en este momento. La razón significa la división de la distancia, desde el punto inicial hasta el punto de división, dividido entre la distancia desde el punto de división hasta el punto final. ¿Ya? Después de simplificar nos salió un medio. Ahora, sumemos 1 más 2, el numerador más el denominador, ¿cuánto sale la suma? 1 más 2, ¿cuánto es? 3. Eso me dice que la recta está dividida en 3 partes iguales. Miren, 1, 2, 3 partes iguales. Ahora, desde el punto inicial hasta el punto de división, esto lo voy a corregir de otra forma, ¿ya? Quiero que sea más fácil. Esto lo vamos a poner ahí. Aquí abajito vamos a poner 2. Y después aquí voy a poner igual. Y ahora voy a agarrar esto. No. Estoy mostrando lo siguiente. Ya. La razón de división es la distancia desde el punto 1 hasta el punto P es 1. La distancia desde el punto P hasta el punto 2 es 2. Un medio es la razón de división. Ahora, les digo, si sumamos después de simplificar, imaginen que hubiera sido 2 cuartos, dividiendo 2 entre 4, nos sale un medio. Después de simplificar, observamos que en el numerador hay una parte igual, y en el denominador, desde el punto medio, desde el punto de división hasta el punto final, hay 2 partes iguales. Sumamos. Una parte en el numerador, que es desde el punto inicial hasta el punto de división, más 2 partes en el denominador, que son estas 2 partes, desde el punto de división hasta el punto final. En total nos dice esta razón de división, que nuestra recta fue dividida en ¿cuántas partes iguales? 3 partes. En 3 partes iguales. Perfecto. Ahora, imaginen que no hubiera sido 1. Imaginen lo siguiente. Imaginen que ahí hubieran sido 2 y que esto en centímetros hubiera medido 4. Nuestra razón de división hubiera sido 2 entre 4, ¿no es cierto? 2 entre 4. Pero podemos simplificar, ¿no? Sacamos mitades y ¿qué nos queda? Un medio. Un medio. Entonces, eso es precisamente lo que les digo. Después de simplificar, si sumamos el numerador más el denominador, nos dice en cuántas partes iguales se dividió el segmento de recta. ¿Ya? ¿Está entendido eso? Sí. Ya. Ahora les voy a dibujar otro ejemplito. ¿Listo? Y con otra razón. A ver, imaginen que acá la razón de división vale 2. Y esta es nuestra recta. ¿Ya? Esa es nuestra recta. Además, les voy a decir que el punto inicial está acá. Ese es el punto inicial. Aquí está el punto final. Yo les pregunto, ¿dónde estará el punto de división? ¿En cuántas partes iguales lo habrá dividido? 2. 2. A ver. La razón es la distancia
A ver, la razón es la división de la distancia desde el punto inicial hasta el punto de división, dividido entre el punto de división hasta el punto final. Miren, aquí es fácil, ¿no? Nos salió una razón que es una fracción, pero si la razón es entera, ¿qué significa? ¿Cuánto es el numerador y cuánto es el denominador? ¿Alguien se da cuenta? 2 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto está en el numerador y cuánto en el denominador? ¿Cuánto será? 1. 2 entre 1. ¿No ve? 2 entre 1, ¿cuánto es? 2. 2. Entonces, cuando la razón sea un número entero, tenemos que suponer que el denominador vale 1. Entonces, ¿en cuántas partes iguales la divide a este segmento de recta? A 2 partes iguales. Como les dije que era el secretito para saber cuántas partes iguales son. 3, Licen. 3. A ver, Suma el numerador con el denominador. exacto. El número de partes iguales son el numerador más el denominador. Imaginen que este es el inicial. Imaginen que este es el inicial. ¿En cuántas partes tiene que dividir? En 1, 2 y 3 partes iguales. ¿Dónde va a estar el punto de división? ¿Dónde va a estar P? ¿Aquí? ¿Aquí o aquí? Y El es, segundo. a ver, vamos a ver si tiene razón. Esperen. Y aquí está nuestro punto 2. En el punto 1. A ver, Maricel dice, ¿aquí va a estar o aquí el punto de división? Vean acá. Arriba dice la distancia desde el punto inicial hasta el punto de división. ¿Cuánto es esa distancia? Sí, pues 2/1. Ya, arriba, distancia desde el punto inicial hasta el punto de división. ¿Cuánto es? Dos, ¿no es cierto? Aquí dice, distancia desde el punto inicial hasta el punto de división es la cantidad que hay acá arriba. Entonces, desde aquí contamos una parte igual, dos partes iguales. Ahí está el punto de división. Verifiquemos. Dice, la cantidad de abajo es la distancia desde el punto de división hasta el punto final. ¿Cuántas partes iguales hay? 3. ¿Cómo que 3 tres? partes. Aquí miren, el denominador es la distancia desde el punto de división hasta el punto final. ¿Cuánto es nuestro denominador acá? 1. 1. Entonces miren, desde el punto de división hasta el punto final hay exactamente una parte igual. Espero que hayan entendido, jóvenes, ¿ya? Espero que hayan entendido. Es bonito, pero hay que poner atención. Ahora, esto es con segmentos de recta, ¿no ven? Pero a veces nos dan el valor del punto 1, el valor del punto 2. Cuando digo valor, digo que nos dan las coordenadas. ¿Ya? Nos dan las coordenadas. Pero nos dicen, ¿y cuáles son las coordenadas del punto P, del punto de división? Entonces, para determinar eso, se hacen despejes, miren. Vamos a ver. Distancia desde el punto 1 hasta el punto B es la distancia desde el punto inicial hasta el punto P. Después, P a P2 es la distancia del punto P al punto final, al punto 2. ¿Ven? Esta es la distancia del punto P al punto 2. Ese segmento de recta. Lo único que nos falta colocar, a ver, esperen un momento, le voy a colocar ahí en PowerPoint directamente, para que esté completito. Entonces, esto es distancia. Es el segmento de recta y se conoce como la distancia. Aquí está, distancia. Un poco más despacito lo voy a hacer.
los hago. Entonces, ahora sí. Eso es distancia desde el punto 1 hasta el punto P. Después distancia desde el punto P hasta el punto 2. Y distancia desde el punto 1 hasta el punto P. Ahí está. Distancia desde el punto P hasta el punto 2. Ahora sí lo voy a mostrar. Y está, ¿no es cierto? Ahí están los segmentos de recta. Entonces, lo que les decía, para saber el número de partes iguales, sumamos el numerador más el denominador de la razón. Si la razón es una fracción, entonces sumamos 1 más 2, 3. Entonces hay 3 partes iguales. La parte del numerador nos dice la distancia desde el punto 1 hasta el punto de división. Desde el punto inicial hasta el punto de división. El denominador nos dice cuántas partes iguales hay desde el punto de división hasta el punto final. Si sumamos el numerador y el denominador de la razón, lo que obtenemos es saber en cuántas partes iguales se divide ese segmento de recta. Lo que les había explicado hace un momento con los dibujos, ¿no es cierto? Y también les dije, si la razón es un número entero, como el 2, entonces se supone que el denominador es 1, porque 2 entre 1 es el que nos dio 2. ¿Ya? ¿Hasta ahí está entendido, jóvenes? Sí. Dicen, o sea, que la razón siempre tiene que ser una fracción, tiene que convertir a fracción. Sí, la tenemos que convertir a una fracción si es que fuera un número entero. ¿Para qué? Para que nos dé información de cuántas partes iguales se está dividiendo el segmento de recta. Y para contar, en el numerador se cuenta desde el número, desde el punto inicial, cuántas partes iguales hay hasta el punto de división. Y el denominador nos dice cuántas partes iguales hay desde el punto de división hasta el punto final. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Ahora hay un caso especial. Si la razón es negativa, entonces el punto de división queda fuera de la recta. Imaginen lo siguiente. Voy a dibujárselos ese caso. Veamos. Imagínense que tenemos acá nuestra recta. ¿Ya? Y que, la razón va a valer. La razón va a valer menos 2 quintos. ¿Ya? Menos 2 quintos. Entonces aquí yo ubico a mi punto inicial. Aquí yo ubico a mi punto final. A veces se pone punto 1 al inicial, punto 2 al punto final, pero depende desde dónde nosotros contamos. ¿Ya? Entonces, miren lo siguiente. ¿En cuántas partes iguales divide? Sumemos. ¿En cuántas partes iguales divide? Jóvenes. Jóvenes. En 3. ¿De partes? ¿En cuántas? En 7. En 7 partes iguales. Pero ¿quién dijo en 3? Yo listen, perdón. Ya, Daniel, está bien. Está muy bien eso. ¿Y por qué lo divide solo en 3? Se restan. Hay una suma de resta. Perfecto. Ya. Entonces, si sumamos, arriba es menos 2 y abajo es 5. Menos 2 más 5, ¿cuánto es? 3. 3 partes iguales. Entonces, a ver, veamos lo que nos dice Daniel. Aquí hay una parte igual, otra parte igual, entonces hay 1, 2, 3 partes iguales.
Pero este menos 2 dice, a ver, volvamos a la definición. El numerador es la distancia desde el punto inicial hasta el punto de división. Entonces, en lugar de hacer, cuando es negativo, en lugar de acercarnos hacia el otro punto, tenemos que ir negativo. Entonces, extendemos esta recta, pero hacia el otro lado. ¿Ya? ¿Cuántas partes iguales? Hasta ahí hay una parte igual, e imaginemos que hasta ahí otra parte igual. ¿Ya? Entonces, contemos. Desde el punto inicial hasta el punto de división hay dos partes iguales, pero negativo. El negativo significa afuera de la recta. Uno, dos partes iguales. Ahora, desde el punto de división hasta el punto final, ¿cuántas partes iguales hay? ¿Cuántas partes? 5. De aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Cabalito. ¿Ya? Alguien dijo, lo divide en 7 partes iguales. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes iguales. Se puede interpretar así. O directamente sumar, pero considerando el signo. Menos 2 más 5, al final de cuentas, solo lo dividió en 3 partes iguales. Pero nos dice, si la razón es negativa, el punto de división está fuera de la recta. Nuestra recta solo es la parte roja. Lo verde es imaginario. Entonces, nuestro punto de división ahí está imaginariamente acá. Sería nuestro punto de división. Imaginar. ¿Han entendido, jóvenes? Cuando la razón es negativo, contamos. ¿Ya? Por ahí el negativo iba a estar abajo. Ah, entonces abajo estaría el negativo. ¿Han entendido hasta ahí, jóvenes? Sí. Muy bien, muy bien. Ya, entonces vamos a continuar con las definiciones y cómo calcular las coordenadas de este punto de división. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, acá tenemos una ilustración. Tenemos nuestro punto 1, nuestro punto 2 y nuestro punto de división. Acá podemos tener las líneas paralelas al eje X y tenemos un incremento. Desde el punto 1 hasta acá es la distancia sobre el eje X o sobre una paralela del eje X, la distancia desde el punto 1 hasta el punto de división. ¿Listo? Desde acá hasta acá, una paralela al eje Y, tenemos la distancia desde el punto 1 hasta el punto de división. Cuando nosotros queremos saber la distancia entre dos puntos medidos sobre una línea recta, cuando queremos saber la distancia entre dos puntos sobre esta línea recta, entonces decimos, tenemos nuestro punto inicial y nuestro punto final. Les voy a poner punto inicial y allá está nuestro punto final. Como está sobre una línea recta, aquí puede ser el valor del punto inicial, puede ser 3. Y aquí el punto final puede ser 7. A ver, ¿cuánto es la distancia desde el punto inicial hasta el punto final? Distancia desde el inicial hasta el final. Entonces nosotros, como está sobre una misma línea recta, aquí iniciamos en 3. Para llegar a 7, ¿cuánto nos falta, jóvenes? 4. 4. Entonces, para saber la distancia desde un punto inicial hasta un punto final, lo que hacemos es restar final menos inicial. Distancia de un número inicial hasta un final es punto final menos punto inicial. Entonces, si es sobre el eje X, 7 menos 3, esa distancia en este caso es 4. ¿Ya? Entonces, miren, lo que estamos teniendo aquí es la distancia desde el punto 1 hasta el punto de división, pero medido sobre el eje X, midiendo sobre sus componentes en X. Entonces, desde aquí hasta aquí es X final menos X inicial. ¿Cuál es la X final? La de aquí
es solamente x del punto de división. ¿Cuál es la x inicial? La x de aquí, que es x1. Entonces, final menos inicial es x menos x1. Para este segmento de recta es y final menos y inicial, que es y1. Para este segmento, desde el punto de división hasta el punto final, medido sobre el eje x, el x final es x2, menos el x inicial es solamente x. Para este tramo vertical, y final es el y de acá, y2, menos el y que está acá, que es y nada más. ¿Ya? ¿Se ha entendido hasta ahí, jóvenes? Ahí estamos viendo incrementos. Incremento sobre el eje x es x final menos x inicial. Ese incremento es una distancia porque estamos midiendo sobre el eje. El incremento, ¿cuánto incrementa y desde este punto hasta este? Restamos y final menos y inicial y ya encontramos un incremento. ¿Cuál es el incremento en x desde el punto de división hasta el punto final? Es x del punto final menos x del punto de división. ¿Cuánto es el incremento en y desde el punto de división hasta el punto final? Es y del punto final menos y del punto de división. ¿Ya? Entonces, nosotros si tenemos la razón, se va a mantener proporcionalmente para x y para y. ¿Qué significa eso? La distancia, eh, la distancia desde el punto 1 hasta el punto de división es x del punto de división menos x1. Ahí está. Distancia desde el punto de división hasta el punto final es x final menos x. Entonces, miren, distancia del punto 1 hasta el punto de división sobre x es x del punto de división menos x inicial. Aquí abajo, distancia desde el punto de división hasta el punto final es x final menos x inicial. Hay una pregunta, la voy a ver. Sí, no se preocupen. Si se salen y vuelven a ingresar, yo no les prohíbo que entren. El aula siempre está abierta, así que no se preocupen. Ya a veces falla el sonido. Entonces, miren, despejando de acá el valor de x, ¿x qué es? Es x del punto de división. Si nos dan de dato el valor del punto inicial, el valor de las coordenadas del punto final, y nos dan como dato el valor de la razón, si queremos saber cuál es el punto de división, despejamos x, aquí está, x es igual a x más x final por la razón dividido entre 1 más x. Lo mismo para y. Y del punto de división es y1 más y final por la razón dividido entre 1 más la razón. Así hallamos las coordenadas del punto de división, es decir, x e y. ¿Ya? Vayan copiando hasta ahí, jóvenes. Voy a mover todo esto. Todo eso. Donde me estorbe. Ahí lo estoy moviendo. No, a ver acá. Acá lo estoy moviendo. Y ahí está. ¿Ya? Vayan copiando, les voy a dar unos 2 minutitos. Voy a pausar la grabación para que no les consuma. Entonces vamos a ver ahora el cálculo del punto medio. El punto medio tiene coordenadas x media e y media. Lo que hace el punto medio es dividir al segmento de recta en exactamente 2 partes iguales. ¿Alguien sabrá cuánto valdrá la razón cuando se divide una recta en 2 partes iguales? A ver, ¿alguien sabrá cuánto valdrá la razón?
1, Medio. ¿Por qué 1? Un medio. A ver, ¿cuántas partes iguales vemos? Una. A ver, ¿cuántas ven, jóvenes? Si este es el punto inicial. Inicial. Si este de acá es el punto final. 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 Y este de acá es el punto de división. Igual al punto medio. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas partes iguales ven? Ven que ahí está el punto de Dos. división. 2 partes iguales. Entonces vamos a escribir. La razón va a ser igual a. ¿Cuántas partes hay desde el punto inicial hasta el punto de división? 2. A ver, Uno. desde Una. el punto inicial hasta el punto de división hay una parte. Ahora, desde el punto de división hasta el punto final, ¿cuántas partes iguales hay? 1 también. Ah, Bien, 1 entre 1 es igual a 2, 1. Entonces, ¿quién dijo hace rato que era 1? yo, ¿Quién fue? Edwin. Edwin, ya, muy bien. Entonces, hay exactamente una razón de el valor de 1. ¿Ya? Cuando yo les diga, hallen el valor de las coordenadas del punto medio y no les doy la razón, no tienen que asustarse. Ustedes van a suponer, la razón del punto medio es 1, ¿no es cierto? Entonces ahí está, ya hemos demostrado, la razón del punto medio vale 1. ¿Listo, jóvenes? ¿No? Ahí está. Nosotros también hemos demostrado que la razón del punto medio vale exactamente 1. Si reemplazamos en la fórmula está, el punto medio es igual a x1 más x2 por razón, entre 1 más la razón. Si la razón vale 1, reemplazamos aquí 1 y aquí 1 y nos va a salir x más x inicial más x final por 1. Cualquier número multiplicado por 1, ¿cuánto es? 1, ¿Cómo que 1? 5 por 1, ¿cuánto es? Cinco. 5 nomás, ¿no ven? No es 1. Entonces, x final por 1 va a ser simplemente x final. Entonces, la fórmula para hallar el x del punto medio es sumar las x del punto inicial y del punto final y dividir entre 2. Sacar promedio. ¿Por qué? Porque el punto de división está al medio. ¿Cómo se saca el promedio? Se suma el inicial más el final y dividimos entre 2. Y exactamente lo mismo se hace para y medio, es decir, y del punto medio. Para el punto medio se pone una rayita encima de x, eso significa x media. Se pone una rayita encima de y y eso significa y media. ¿Ya? Entonces aquí están los valores. Pueden, pueden usarlo como una formulita. Aquí está. Ahí está para calcular x medio. Aquí está para calcular y medio. ¿Cuándo? Cuando la razón vale 1 significa que el punto de división es el punto medio. ¿Ya? Entonces las coordenadas del punto medio son x media e y media. X medio se obtiene sumando las x de los dos puntos y dividimos entre 2. Y medio lo obtenemos sumando la y de los dos puntos y dividiendo entre 2. Ahora vamos a ver, dados estos puntos, el punto 1 con coordenadas x1 va a ser 1, y1 va a ser 2, del punto 2 x vale 3, y vale 0. Entonces esto es x2, y2. ¿Ya? Perdón.
Para el inciso A hay que considerar que el punto medio, Entonces la razón para el punto medio, ¿cuánto valdría, jóvenes? Ahorita lo hemos visto. Uno. 1. Exactamente 1. Después vamos a tener este otro ejemplo. El punto 3, el punto 3 y el punto 4. Y con una razón de 3. ¿En cuántas partes iguales va a dividir, jóvenes? 2. 2. 4. ¿Por qué 4? Y aquí 1 por 1, 1 más 3, 4. la razón, cuando sumamos el numerador con el denominador, nos dice en cuántas partes iguales va a dividir, ¿no ve? Entonces estaba bien lo que dijeron hace un ratito, 4. Ya estaba muy bien. Y finalmente este. El punto 5 es menos 3,2 y el punto 6 es menos 3,6. Y ahí la razón de división es 1/3. ¿En cuántas partes iguales dividirá este punto de división a este segmento de recta? En 4. En 4. Perfecto. Entonces, eso lo vamos a calcular, pero primero yo les voy a mostrar un ejemplo, un video de ejemplo. Nos quedan 5 minutos de clase, pero por lo menos les voy a mostrar el video. Y si pueden aguantar un poquito más, perfecto. Y si no, les voy a mandar el enlace del video. ¿Ya? Esperen un... Como no hay pizarra, yo tengo el video donde el ejemplo. ¿Listo? Entonces, saquen la captura. Saquen una captura. Mientras yo voy buscando el video, ustedes vayan copiando. ¿Ya? Ya. Ver un ejercicio de punto de división. El punto de división es el punto que divide un segmento de recta, ¿no es cierto? Las componentes x e y del punto de división tienen la fórmula. La componente en x es igual a x del punto inicial más x del punto final por la razón de división dividido entre 1 más la razón de división. Una fórmula similar es para la componente en y. Y es igual del punto de división, y del punto de división es y inicial más y final por la razón de división dividido entre 1 más la razón de división. Para este ejemplo, lo primero que tendríamos que hacer es graficar. Vamos a graficar. X e Y. ¿Ya? Entonces, las coordenadas del punto 1 son 1, 2, 3 en X, 3 en X y 7 en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en Y. Donde se intersectan, ahí está el punto. Ese es el punto 1. Con coordenadas 3 en X, 7 en Y. El punto 2 tiene coordenadas menos 2 en X. Menos 2 se recorre hacia el lado izquierdo. Y 5 en Y. Aquí está 5. Donde se intersectan, ahí está el punto. Entonces, este es el punto 1. Con coordenadas 3,7. Este es el punto 2 con coordenadas menos 2,5. Unimos esos dos puntos
Unimos esos dos puntos y tenemos la razón de división. Analizamos esta razón de división porque nos va a dar información. La razón de división es igual al segmento que va desde el punto de inicio, desde este punto hasta el punto de división, dividido entre la distancia desde el punto de división hasta el punto final. Para este caso parte de este punto, del punto 1 y hacia allá. ¿Qué nos dice? La razón de división, ¿cuánto vale? 2. ¿Cuántas partes iguales hay desde el punto de inicio hasta el punto de división? Hay 2. ¿Cuántas partes iguales hay desde el punto de división hasta el punto final? 2 es lo mismo que 2 sobre 1. ¿Cuántas partes iguales? ¿Cuántas partes iguales hay, jóvenes? ¿En cuántas partes iguales va a dividir el segmento? 3. 3. A ver, pueden ver ustedes que aquí está el punto inicial. ¿Ven el cursor, la flechita? Sí. Ya, aquí está el punto inicial. Entonces, en 3 partes iguales. 1, 2 y 3. Más o menos por acá. Desde el punto inicial hasta el punto de división hay 2 partes iguales. Entonces, 1 y 2. Más o menos por acá va a estar. ¿Ya? Continuamos entonces. Faltan unos 5 minutos del video. Los veamos, por favor, les pido eso. Como hemos estado perdiendo tiempo con el horario, veamos, por favor, hagan un esfuercito. ¿Ya, jóvenes? Bueno, hice. Gracias. Continuamos entonces. Bueno. 2 más 1, 3 partes iguales. Entonces, ¿qué nos dice esta información de la razón de división? Desde el punto de inicio hasta el punto de división hay 2 partes iguales. Desde el punto de división hasta el punto final hay una parte igual. En total hay 3 partes iguales. A ver, dividimos en 3 partes iguales. Más o menos ahí. ¿Ya? Desde el punto inicial hasta el punto de división hay 2 partes iguales. Desde el punto de división hasta el punto final, una parte igual. Está más o menos acá el punto de división. Esa es la solución gráfica. Analíticamente vamos a resolver utilizando estas fórmulas. Les podemos llamar ecuación 1 y ecuación 2. Entonces, reemplazamos valores en la ecuación 1 y tendríamos x va a ser igual a x1, este es el punto 1, este va a ser el valor de x1, y1. Punto 2, entonces esto vale x2, y2. x1 vale 3 más x2 vale menos 2 entre paréntesis por la razón que vale 2. Todo eso entre 1 más la razón que en este caso vale 2. Esto es igual a 3. 2 negativo por 2 positivo es menos 4. Menos 4 por más sigue siendo menos 4 sobre 3. ¿Han entendido eso, jóvenes? Como el punto es menos Sí, 2, sí. con todo y su signo lo que tenemos que poner. Si está multiplicando, lo ponemos dentro de un paréntesis, pero con todo y su signo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, menos por más da menos. Y luego restamos. 3 menos 4, ¿cuánto da? Menos 1. Menos 1 entre 3, lo vamos a dejar como menos 1/3. ¿Listo? Vamos a continuar. 3 menos 4 es menos 1, menos 1/3. Ese es el valor de x del punto de división. Hacemos lo mismo pero reemplazando en la ecuación para hallar el valor en y del punto de división.
tendríamos que y es igual y1. y1 vale 7. Más y2 vale 5. Y por la razón que es 2 dividido entre 1 más 2. Esto es igual a 7. 5 por 2, 10. Entre 3. Esto es igual a 17 tercios. Y del punto de división vale 17 tercios. No es necesario que simplifiquen, podemos sacar aproximados. Menos un tercio es aproximadamente menos 0,33. 17 tercios es aproximadamente 5,66. ¿Ya? Entonces dice, en X es negativo, es un tercio negativo. Si esto vale 1, un tercio es el resultado de dividir entre 3. Aquí está un tercio. El punto en realidad está ahí. Y en Y es aproximadamente 5,66. 1, 2, 3, 4, 5, 66 aproximadamente. Entonces el punto no estaba en este lado de la recta. El punto de división estaba ahí. ¿Ya? Entonces escribimos al final. El punto de división tiene coordenadas menos un tercio, 17 tercios. Ese sería un ejemplo completo del punto. Entonces, para que esté completo, nosotros tenemos que escribir. Y vamos a escribir las coordenadas del punto de división y le ponemos lo que vamos allá. ¿Ya? Las coordenadas del punto de división son esta y la encerramos además en un recuadro. Ahí está nuestra solución. Nos pedían hallar el punto de división. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Está bien, dice. ¿Ya no hay dudas? Practicando tal vez en otro ejercicio. Entonces, saquen una captura si quieren. Les voy a mandar este videito también para que lo practiquen. Ustedes para practicar pueden copiar nuevamente esta instrucción hasta aquí. Pueden copiarse las fórmulas. Háganse el formulario de la distancia entre dos puntos. Háganse la fórmula de el punto de división. Háganse la fórmula del punto medio. ¿Ya? Y se copian hasta acá y van resolviendo ustedes por su cuenta. Y al final, si tienen una duda, ponen el video para repasar o ver dónde se están equivocando o qué no se están acordando. Y en cuanto se acuerden, ya lo pausan otra vez el video y continúan haciendo ustedes. Entonces, para aprender, aunque haya el video ya resuelto, ustedes tomen los apuntes y comiencen a resolver. Ya traten de ganarle al video y a la vez traten de hacerlo bien. ¿Ya, jóvenes? Voy a cortar este video y vamos a volver a donde nos quedamos. Esto. Entonces, calculen para estos puntos. Punto de división. ¿Ya? Ahí en las coordenadas del punto de división para estos puntos. Y me lo van a mandar por WhatsApp. ¿Listo? En el grupo de WhatsApp van a escribir los resultados y ahí vamos a verificar si han hecho bien o se están equivocando. ¿Ya? Bueno, Inge. Bueno, ¿y qué? Ya, entonces ahí terminaríamos, jóvenes, y nos vemos el día, ay, no sé ahora qué, el sábado directamente, Sábado. ¿no? Sí. El sábado a las 9, ese ya es nuestro horario, está confirmado.
Si nos ponen mañana la clase, recuperamos un poquito lo que se ha tardado en designarnos y continuaríamos pasando la clase normal mañana. ¿Ya? Les he pasado la imagen del simposio, ¿no es cierto, jóvenes? Ah, sí, 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 sí. Ajá. Y ahorita les voy a mostrar, les voy a enviar al grupo de WhatsApp también una instrucción que ha pasado el decano de la Facultad de Ingeniería. Miren acá, hay una instrucción. La inscripción para los estudiantes es de 5 bolivianos, indican. Así que si quieren inscribirse y participar del simposio, lo pueden hacer virtualmente si es que están desde Carapario Villamontes. Y para obtener el certificado solo pagarían 5 bolivianos. ¿Ya? Inge, ¿Sí? veía que los certificados van a recibir lo que realicen la clase presencial. ¿Eso es así o también lo de virtual? Eso díganles ustedes. Nosotros somos de Carapari. ¿Cómo va a ser para el certificado? Pregunten. ¿Ya? Ya, ya. Miren, aquí está la aclaración. Para los estudiantes universitarios, para los docentes de 10. No sé si será lo mismo para los de ciencias económicas y empresariales. Eso consulten con las autoridades, pregúntenles, ¿ya? Bueno, Inge. Ya, jóvenes, ahí vamos a terminar y cualquier otra duda pueden consultarme por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Bien, gracias, Inge.